Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana con imágenes de lo que ha sido este programa del jefe de Estado del día lunes, con Maduro Más, donde ha tocado diversos temas del acontecer político, económico de nuestro país y sobre todo en materia económica, destacando lo que tiene que ver con el crecimiento económico de nuestro país y lo que se ha destacado, ¿no? En la región, Venezuela está apuntando y ya registra datos muy positivos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Caballero? Así es, se sigue avanzando en esas políticas de Estado en materia económica. Recordemos que la primera T de los ejes de transformación viene asociada al tema productivo, al tema económico y se evidencia los resultados con estos números que aportaba el jefe de Estado el día de ayer. Además de eso, es muy importante porque se pone de manifiesto, señor Caballero, que a pesar de las medidas coercitivas, de las sanciones y del bloqueo, se avanza en esas políticas de Estado en unión pública y privada para obtener esos resultados que el jefe de Estado el día de ayer mostraba. Así es, vamos a revisar lo que ha dicho el jefe de Estado porque hay datos bien positivos a propósito de lo que fue ya el cierre del primer trimestre de este año 2025. Vamos a escucharlo. Venezuela sigue liderando el crecimiento de Sudamérica en lo que va de 2025. Los dos primeros trimestres, como ya conocemos, registraron crecimiento del 9% y 6.65% respectivamente, lo que nos permite estimar por datos estadísticos de manera preliminar un crecimiento para el primer semestre consolidado del 7.71% del Producto Interno Bruto de la economía real de Venezuela. 7.71%. Así lo ha dicho el jefe de Estado. Primer semestre del año apunta a un crecimiento del 7.71%. Y eso es que ha sido crecimiento en todas las áreas, en todas las aristas. De inmediato vamos a pasar revista justamente por sector, cómo ha sido esa evolución en este primer semestre del año 2025. Ahí se lo presentamos. Sí, ahí está, fíjense ustedes, vamos a ver los sectores y los renglones de la economía que han experimentado este crecimiento. Hidrocarburos, sector petrolero, 14,99%. Sector minería, 11.23%. También lo que tiene que ver con alojamiento y servicios de comida, 8,25%. En el sector comercio, 7.19%. Vamos a lo que tiene que ver con información, comunicación y telecomunicaciones, ha crecido 7,13%. En la manufactura, que incluye la agroindustria, 6,24%. Y lo que tiene que ver con este segmento económico, la producción animal, 7%. Muy importante, el crecimiento económico en estos sectores de nuestro país, que todos en su mayoría están por encima del 7%. Pero miren, un punto muy importante que tiene que ver y destacar el presidente de la República, tiene que ver con el tema productivo, señor Caballero, porque de todas las adversidades que hemos pasado en materia económica, siempre se saca lo bueno. Y ese sacar lo bueno tiene que ver cuando estábamos asfixiados con el tema de las sanciones, del bloqueo, que no es que todavía no lo estemos, porque no nos han quitado ni una sanción. Seguimos, miren,
se afianzó y se profundizó en el tema productivo. Miren, vamos a presentarles también algunos datos que tienen que ver con el tema productivo. Tiene allí, vamos a verlo. Sí, vamos a ver lo que tiene que ver con producción en este momento agrícola y vegetal. Hay datos interesantes que vamos a mostrarles y fíjense, tiene que ver con el dinamismo de la producción agrícola y que se está evidenciando tanto en la producción de alimentos vegetales como en la cría de animales. En este sentido, el sector agricultura ha crecido 4.6%, mientras que la producción animal se incrementó en un 7% en el primer semestre. La carne de pollo específicamente incrementó su producción en 14%. Así es, también en la producción de cerdo creció en 4%, huevos 2%, leche vacuna 2%, leche caprina 11% y leche de búfala 10%. Fíjense, se reportaron 1.085 nuevos productos en los anaqueles de producción nacional, lo que representa el 7% ofertados más en relación al año anterior. Es decir, producción 100% de abastecimiento en nuestro país gracias a las políticas de Estado y a la producción que se ha venido incrementando en todo el territorio nacional en materia de alimentos agroproductivos. Así es, vamos a ver esta publicación en este ámbito que estamos tocando, lo económico, que dice de la siguiente manera. Fíjense ustedes, es la cuenta en Instagram de la página de la Casa Venezolana de Televisión. Como parte de las políticas económicas que adelanta el gobierno bolivariano para diversificar los ingresos del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que el mercado nacional se ha diversificado a la exportación de café y cacao. Asimismo, destacó que se debe continuar con la asesoría a los productores de estos rubros, además del arroz, maíz, entre otros, para de esta manera obtener otras fuentes de divisas convertibles que sean distintas a las tradicionales. En este sentido, el ministro del Pueblo Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, Julio León Heredia, detalló que en comparación con el 2024, Venezuela ha exportado 500% más café, mientras que el cacao ha aumentado su exportación a 45%. Así es, miren, datos interesantes entonces. Esto tiene que ver con la materia agroproductiva, materia económica, pero en el agro, en la alimentación. Pero también ha habido un crecimiento importante en el tema turístico. Venezuela tiene potencial por todos lados y uno de ellos que se tiene que seguir explotando y se tiene que seguir incrementando esa inversión es con el tema turístico. Vamos a presentarle de inmediato un video de esos datos del crecimiento en materia turística. Venezuela se va consolidando como opción en el turismo internacional. Ayer llegó una primera camada o un primer grupo de turismo desde Japón. Bienvenidos nuestros hermanos japoneses. También llegó un vuelo charter otra vez desde Moscú. Así que a nivel de recaudación, nada más del sector no petrolero, la recaudación tributaria, que es un dato, del primer semestre de este año creció 12.8%. Son datos que los van metiendo en la ecuación de una economía que en cada una de sus partes está planificada, tiene un proyecto, tenemos los motores y una política económica que vamos atendiendo al segundo, al día, al momento, con visión de mediano y largo plazo. Crédito bancario, 21.8%. Y además democratizando el crédito para que el crédito le llegue a emprendedores, a mujeres, a jóvenes y a empresarios que estén desarrollando distintos sectores de la economía. Bueno, ahí el jefe de Estado ha destacado, ¿no?, lo que tiene que ver con este crecimiento. Y fíjense algo, también hablar acerca, veíamos el caso del turismo, pero son 17 trimestres de crecimiento continuo que ha experimentado Venezuela y el jefe de Estado ha destacado esto, ¿no? Un crecimiento sostenido que ha tenido Venezuela en 17 trimestres de manera consecutiva. Vamos a verlo. Tenemos ya consolidado 17 trimestres de crecimiento estable, propios y fuertes de una nueva economía que se diversifica y va rompiendo en la práctica la dependencia de la renta petrolera, porque es una economía que produce para abastecer y comienza a producir también para exportar. Son elementos distintivos de la coyuntura histórica que vive el nuevo modelo económico que están haciendo, ¿verdad?
tenemos el máximo crecimiento de la región, hay un incremento sostenido, dice aquí, de la actividad petrolera específicamente. Más adelante en el boletín hablan de la consolidación del crecimiento en la producción de oro, carbón, mineral de hierro, coltán, etcétera. Sí, presidente. Bueno, ahí Bien, está. veían ustedes ayer, presidente, hablando de lo que tiene que ver con el tema económico, pero todo enmarcado, ya lo venimos diciendo, pero vamos a reiterarlo, en las 7 transformaciones y en especial en la primera T que habla del tema económico. Ya lo tenemos allí, vamos a presentarlo. Mira, ahí está. Sí, T que- número 1, economía. Tiene que ver con que apunta a la modernización de los métodos y técnicas de producción para concretar la diversificación económica inscritos en el nuevo modelo exportador. Fíjate tú qué interesante porque este dato que ha reflejado el jefe de Estado habla del crecimiento de 17 trimestres de manera consecutiva y cómo en este primer semestre del año igualmente el Producto Interno Bruto ha experimentado un crecimiento importante. Miren, eso fue el día de ayer en el programa Con Maduro Más del jefe de Estado venezolano. Pero más temprano se llevó a cabo una actividad bastante importante y fue el aniversario número 88 de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí se hizo un acto hermosísimo en la academia, en el patio de honor de las academias, ubicado en Fuerte Tiuna, donde nuevamente se reconoce el trabajo de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, la fuerza, la entereza, y también se recordó esos 7 años, o hace 7 años, de que ocurriera el intento del magnicidio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto también de la Guardia Nacional Bolivariana para conmemorar el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Recuerden que se había realizado en la Avenida Bolívar. Allí hubo ese intento de magnicidio en contra del presidente con unos drones que lo trataron de tergiversar, trataron de decir que era mentira y después todo salió a la luz pública y se detuvieron a las personas que estuvieron detrás de este intento de asesinar al jefe de Estado venezolano y a las altas autoridades de nuestro país. Bueno, el día de ayer también se cumplían 7 años de ese intento de magnicidio a la par de los 88 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Vale, por cierto que ya comentas eso, se registró el primer intento de magnicidio utilizando drones. Después han pasado situaciones en el mundo, pasaron situaciones en Rusia y en otras partes del mundo. Pero vamos a ver este video que ha juntado el jefe de Estado, esta publicación que ha hecho a propósito de este día, ya se lo tenemos en su Instagram, dice de la siguiente manera: felicitaciones a la Guardia Nacional Bolivariana por sus 88 años, lo celebramos con un componente cada vez más moralizado, fortalecido y poderoso que nunca. Hoy somos una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estoy orgulloso de ustedes, ha dicho el jefe de Estado, y además ha juntado un video que vamos a ver a continuación. Estamos conmemorando 88 años en que este cielo bendito de nuestra patria amada vio nacer el esfuerzo de la Guardia Nacional hoy bolivariana, que hoy celebramos con una Guardia Nacional Bolivariana más moralizada, más fortalecida y más poderosa que nunca antes. Y luego que la revolución bolivariana la colocó donde tenía que estar, componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un concepto histórico construido durante 200 años. Es heredera directa del Ejército Unido Libertador de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta. Hoy somos una sola fuerza, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con este bastón de mando que está en manos del pueblo, si está en mis manos, está en manos de Bolívar, está en manos de Chávez y está en manos de la Guardia Nacional Bolivariana y de los combatientes que a diario dan su vida por la paz. Me siento como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, constitucional, orgulloso del poder, del profesionalismo y la calidad de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Felicitaciones a toda la Guardia Nacional Bolivariana y digo desde mi corazón que viva la Guardia Nacional Bolivariana, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, ahí está este acto solemne importante de 88 años de la Guardia Nacional Bolivariana. 11:20 minutos, bueno, 19, ya va a cambiar el dial de la mañana y nos corresponde establecer nuestra primera pausa aquí en su programa Café en la Mañana, pero ya le vamos a mostrar a nuestro invitado porque vamos a hablar de un tema bastante interesante y tiene que ver con la defensa del pueblo, de nuestro país, de nuestros migrantes y de todas y todos los venezolanos. Ya lo ven en pantalla, Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Vamos a hablar en relación a eso,
la violación flagrante de los derechos humanos a nuestros migrantes. ¿Cuál es el papel que está jugando la Defensoría del Pueblo en función a esta situación que se ha presentado? Ya se ha hecho una denuncia por parte del Ministerio Público a instancias internacionales donde se pone de manifiesto el señor Nayib Bukele como incluso delito de trata de personas. De eso vamos a estar conversando a la vuelta. Así es, vamos a hablar de ese tema y otros también, por ejemplo, el tema de las sanciones, la afectación que ha tenido sobre el pueblo y justamente la Defensoría cómo ha actuado en esa materia. Será la vuelta entonces, ya el defensor listo por acá. Hacemos una pausa corta, no se aparte, ya venimos. Julio, también tuvimos grandes victorias. El rescate para entregárselo a su familia de estos 252 muchachos secuestrados, desaparecidos y torturados en los campos de exterminio y concentración de Nayib Bukele. El SECOT, campo de exterminio y campos de concentración, donde, bueno, ya se conocen aquí y más allá, a pesar de que tratan de taparlo, porque las redes sociales, tú sabes, protegen al niño mimado nazi del Bukele, al nazi Bukele, pero las verdades van surgiendo, porque es un torturador, es un criminal y ha cometido grandes delitos de lesa humanidad. Así que ¿habrá justicia? Claro que habrá justicia, justicia justa, y nos alegra mucho que comenzó ya el proceso de recuperación de los niños y niñas secuestrados en las cárceles de migrantes de Estados Unidos. Eso es una batalla que continuamos en el mes de agosto y que vamos a seguir entregándole a su familia algo increíble, que es regresándole a su niño, a su niña, a quienes tienen la patria potestad, que es la familia, que es el padre, que es la madre, secuestrados, bueno, allá en esas cárceles horribles de migrantes. Bueno, nuevamente el jefe de Estado venezolano hace la denuncia a Venezuela y el mundo de la violación flagrante de los derechos humanos para nuestros migrantes y el secuestro de nuestros niños en Estados Unidos, y también la denuncia que ha puesto el Estado venezolano ante instancias internacionales en relación a Nayib Bukele. Y para abordar esa materia ya nos acompaña el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. ¿Cómo está, defensor? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, muchos temas. Ahí veíamos este material con el que hemos iniciado esta entrevista del jefe de Estado, bueno, denunciando este llamado SECOT. Lo cierto es que ya han llegado estos venezolanos gracias al intenso trabajo que han hecho las instituciones, el jefe de Estado, la denuncia internacional. ¿Y cuáles han sido los pasos que ahora ustedes están tomando también como Defensoría del Pueblo? Sí, un saludo, Michelle. Muchas gracias también a todas las personas que están viendo este programa ahora en la mañana con su cafecito. Sí, decía Bolívar, recordamos, ¿no? O sea, en nombre de la libertad, Estados Unidos está plagando de miseria el mundo. Ahora, en nombre de los derechos humanos, está entonces cometiendo grandes genocidios, mandando las armas con las cuales se está asesinando y cercándola y quitando toda la posibilidad hasta de alimentarse los niños, las niñas en Gaza. Y contra Venezuela va igual. Desde aquel momento en que dijeron, bueno, no nos quieren dar el petróleo, pues nosotros vamos entonces a llevárnoslo, prácticamente así, a lo malandro, pues, a lo malo, por la fuerza. Y entonces decretaron entonces que Venezuela era una amenaza para ellos, precisamente por no dejarse robar, por no dejarse, en este caso, mantener esa situación. El primer ataque en ese momento, mira, ya van más de 1.039 medidas coercitivas unilaterales. Se llama así, pero realmente son búsqueda de ahogar, de atacar a la población venezolana, de causar angustia, de causar temor. Y las primeras entonces fueron dirigidas contra los niños y las niñas, las que estaban esperando para un trasplante que se había aprobado, que había el dinero de SIGO. Paralizaron el fondo, paralizaron lo que estaba en los bancos para que no llegara ese dinero y no se pudieran hacer los trasplantes, que no se pudiera salvar la vida de esos niños y niñas que estaban esperando en Europa por ese dinero. Con esa complicidad también de los gobiernos europeos de paralizar y de los bancos. Algunos dicen que por temor, otras veces no saben si son cómplices de esos crímenes contra los niños y niñas en esos gobiernos, esas empresas también que por miedo a esas medidas coercitivas unilaterales o por complicidad con el gobierno de Estados Unidos atacan así.
De ahí entonces se produce, bueno, ahogando a Venezuela, y dice, vamos a producir una estampida. Y esa estampida, muchas personas entonces salieron del país. Algunas de ellas fueron hacia Estados Unidos, pensando que ahí podían recuperarse económicamente, podían ayudar a su familia. Esperando el sueño americano, que llaman. Lo que llamaban el sueño americano. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas personas entonces fueron encarceladas. Algunos dicen, bueno, que estaban cometiendo delitos. Mira, documentaron ninguno de las personas que estaban allí, los llevaron a juicio en Estados Unidos porque no cometieron delito allá. Había muy pocas personas allí que antes habían salido huyendo de Venezuela porque tenían alguna deuda con la justicia, pero mira, menos del 1% de esas personas. Algunos decían por el tatuaje, y había personas, muchachos y muchachas, que no tenían ningún tatuaje. Algunos dicen, bueno, que estaban ilegalmente en el país. Algunos fueron llamados por las cortes de Estados Unidos, estaban esperando, habían solicitado una cita para ingresar a Estados Unidos y le dijeron, no, tiene que esperar afuera. Estaban en México esperando que la corte le dijera. La corte le pidió entonces que ingresara para ir a una audiencia, y en esa audiencia son detenidos y enviados a las cárceles. Es decir, una emboscada prácticamente. Esas personas entonces son señaladas como delincuentes y fueron enviados a El Salvador. En parte un negocio, es decir, un negocio en sentido, bueno, recibe dinero El Salvador y al mismo tiempo el gobierno de El Salvador por mantener a esas personas, y al mismo tiempo, bueno, el dinero que se le paga a El Salvador es muchísimo menos de lo que le paga en Estados Unidos para mantener esa cárcel privada, porque está privatizada. Entonces es un negocio de los dos lados. Es decir, estamos en una situación prácticamente igual que lo que cayeron otros venezolanos y venezolanas, que los que llamamos trata de personas. Algunas personas les ofrecieron, mira, un empleo en el campo, vas a ganar bastante dinero, y van allá y eran cultivos de drogas, y después no podían salir de allí. Otras, bueno, que bueno, tú eres muy bonita, tú puedes ser modelo, mira, te ofrezco tal negocio de modelaje, y terminan entonces en una situación de prostitución forzada, de explotación sexual. Entonces, fíjense, prácticamente es muy similar. Lo que pasa es que está organizado por gobiernos como el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Situaciones entonces también de trata de personas, de aprovecharse, de usar las personas como mercancía para conseguir dinero. En situación incluso personas vulnerables, ¿no? Entonces se aprovechan de esto. Usted nos ha dado, defensor, como todo un antecedente de por qué se llega, exacto, de que por qué se llega hoy por hoy a estas situaciones tan delicadas de violación flagrante de derechos humanos por parte tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno del señor Nayib Bukele. Una vez que logramos, como bien lo decía el señor Caballero, el rescate de nuestros 252 connacionales que se encontraban secuestrados, incluso se hablaba hasta de desaparición forzada, porque no se tenía absolutamente detalles ni de quiénes exactamente estaban, ni en qué condiciones estaban. Nosotros nos enterábamos a través de las imágenes que el propio señor Bukele mostraba como un trofeo de guerra de las personas que se encontraban allí, pero a ciencia cierta, de gobierno a gobierno, no se tenía información exacta, ¿no?, de las personas que se encontraban. Información oficial. No había de ningún tipo. Estas personas llegan a Venezuela y empiezan a hablar de la cantidad de violaciones a los cuales ellos fueron objeto tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Una violación total a su derecho, a su pudor, físicamente, psicológicamente, todo eso lo muestran. ¿Qué sucede ahora, una vez que esto se da a conocer? Sí, en primer lugar, un reconocimiento de los familiares de esas personas que estaban detenidas allí. Porque desde el primer momento, cuando vieron que estaban siendo secuestradas, que cuando le decían, no, voy a regresar a Venezuela, y van al aeropuerto y no llegan, en ese momento empieza toda una búsqueda de dónde están. Y algunos viajaron hasta El Salvador a tratar de visitarlo, ver las condiciones. No pudieron, no les dieron ni siquiera acceso, ni información de ninguna clase, ni siquiera la confirmación si estaban detenidos allí en el SECOT. 238 en un primer viaje, después se llevaron otros 14 para los 252. Entonces después empiezan, bueno, todo su viaje a Naciones Unidas, a reclamar, a exigir pues por una información básica. De esos 49 familias fueron a la Defensoría del Pueblo en diferentes momentos, algunos representando a otros, porque son de todo el territorio nacional. Había personas, mira, desde el estado Bolívar, el estado Zulia, el estado Apure, es decir, de todo el territorio nacional, de Táchira, del centro del país, de los llanos, es decir, y de situaciones a veces de familia, condiciones precarias.
porque precisamente lo que querían era empezar a mejorar la situación económica y enviar dinero también para su familia. Y esas familias entonces con ese esfuerzo, más esas 49 se acercaron a la Defensoría para, bueno, que se hiciera justicia. Y posteriormente, después se acercaron también a la sede de la Defensoría en los estados, no solo para agradecer, sino también para informar. Igualmente, algunos de los jóvenes que fueron allí, las cosas que vivieron, terrible, ¿no? Al principio decían, bueno, es que eso es un centro terrible, no solo era contra los venezolanos, sino generalizado. Porque ellos decían, bueno, al principio parecía que nos daban el mismo trato que a los detenidos que tenían los salvadoreños, es decir, que les prohibían cualquier tipo de proteína. Es decir, una vez a la semana le dan alguna proteína, pero del resto, si no, puro carbohidratos, una limitación en toda la alimentación. Después entonces, bueno, Estados Unidos estaba pagando la alimentación, estaba pagando, es decir, era una estafa contra el propio gobierno también. Entonces, bueno, entonces mejora un poco la condición cuando empiezan las protestas internas. Pero ¿qué costó esas protestas internas por el tema de la alimentación? No les daban alimentación, les limitaban el agua, no tenían posibilidad de higiene, es decir, ante esa situación y los reclamos que hicieron, pues entonces la represión fue muy fuerte. Pero además entonces empezó también lo que llaman unos tratos crueles impresionantes, es decir, el tema desde disparos con perdigones, golpes, lesiones que le causaron a algunos, una situación, algunos en tratamiento de aislamiento completo, hasta aislamiento sensorial, es decir, aislado de los propios compañeros y compañeras, cada quien cuenta una cosa así. Más de 24 de esos muchachos dicen, nosotros queremos seguir adelante con esa denuncia. ¿Qué hace la Defensoría? Pues los remite inmediatamente al Ministerio Público, que está documentando todos esos casos para presentarse del fiscal general de la República. Designó unos fiscales, abrió una investigación contra los responsables, los que estaban dirigiendo precisamente la cárcel, los que estaban dirigiendo los custodios, es decir, los responsables de esas acciones, esos tratos crueles, y al mismo tiempo entonces quien había hecho el negocio para que se realizara eso, que era el presidente, en este caso, de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque es una flagrante violación de derechos humanos, no solo la forma como se secuestró a esas personas, ¿verdad? Que engañadas totalmente y llevadas y aisladas totalmente, es decir, además cómo se está aprovechando para conseguir dinero a costa de ¿qué? De la vida de esas personas, ¿no? No solo todo eso, sino además entonces los tratos crueles, las torturas que hasta fueron sometidos ahí en El Salvador, en ese centro. Centro realmente es un centro no solo de aislamiento, no solo un campo de concentración, sino también de tortura. Ahora, defensor, hay un tema importante y delicado que tiene que ver con el caso de los niños, ¿no? Sabemos que entiendo que ahorita hay más de 30 niños separados de sus madres, sus familiares acá en Venezuela. ¿Qué seguimiento le ha hecho la Defensoría? ¿Ha recibido ya denuncias acá también, como en el caso de los otros connacionales que estaban en el SECOP? ¿Se han entrevistado algunas de estas madres? ¿Cuál es el seguimiento que le han dado? Sí, en el caso de los niños es peor. Primero porque para el pueblo venezolano y para todos los pueblos del mundo, es decir, los niños y las niñas son sagrados. ¿Qué quiere decir eso? Mira, de todas las convenciones en materia de derechos humanos, mercantiles, de todas las convenciones, la que es más firmada por todos los estados, aún estados que no son miembros de Naciones Unidas, sino, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano firma la Convención de los Derechos del Niño. El único país en el mundo que no reconoce los derechos de los niños y las niñas es Estados Unidos. Es decir, la figura más sagrada de todo, por eso es muy grave lo que se está haciendo. Y en todos esos acuerdos internacionales, en todo el derecho internacional, es fundamental la familia. Es decir, lo que no se debe hacer es separar a un niño, una niña de su familia, solo en casos muy extremos. El caso extremo, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que sea violentada por su propia familia, que esté en riesgo su vida o su salud en la familia donde está. Entonces solo ahí puede ser separado de la madre y debe ser llevado entonces a una familia sustituta, preferiblemente de su propia familia, personas que ellos conozcan. Hemos visto las peores atrocidades, es decir, niños y niñas de meses o de muy poca edad, de 1 o 2 años, separados de su madre, separados de su padre, ¿verdad? Hemos visto esa situación tan grave, bueno, que es condenada por todos los países del mundo y lo vemos que se hace con total impunidad. Es decir, vemos en unas situaciones, bueno, llevados a sitios que
lo terrible es que además pasan las fotos, que parece un gallinero, es decir, ponen entonces dentro de unas rejas con unas mantas, es decir, los niños y niñas en jaulas como si fueran animales, es una cosa impresionante, es decir, no son llevados ni cuidados en familias sustitutas que quieren darle, que tampoco se debe hacer porque debe estar con su propia familia. Y sino que no solo son separados, sino que además entonces no le permiten el regreso. Cuando regresa la madre, ya está en libertad la madre, entonces ¿por qué mantienen a los niños y niñas secuestradas? ¿Verdad? Algo terrible que hemos visto, que entonces estamos en una clara violación de derechos humanos, pero contra personas indefensas, es decir, contra los niños y las niñas. ¿Por qué? Para producir ese terror a las familias, es decir, lo que quieren producir es mayor angustia o el mayor terror la familia venezolana. Pero hemos visto la resiliencia, la fortaleza de la familia que dicen no van a abandonar a sus hijos, acompañado de todo el pueblo venezolano. Eso sí hemos visto una gran solidaridad de todo el pueblo, que no es justo que estén haciendo eso contra los niños y las niñas, y esa protesta entonces liderada por el presidente de la República, que es el jefe de Estado, quien dirige las relaciones internacionales según nuestra Constitución, pero hemos visto el acompañamiento de todas las instituciones y de todo el pueblo venezolano para que regresen todos esos niños y niñas que están injustamente separados de su familia. Y una especie de chantaje, ¿no?, que se hace en relación al gobierno de Estados Unidos con los venezolanos y las venezolanas, porque fíjese, para que pudieran retornar a esos 252 connacionales a nuestro país, como lo decía el doctor Jorge Rodríguez, el propio presidente de la República, se tuvo que pagar un costo alto de entregar 10 terroristas convictos y confesos estadounidenses que ellos habían incluso reconocido las actuaciones terroristas que iban a hacer y ejecutar acá en nuestro país. Bueno, fueron entregados, pero retornaron nuestros 252 connacionales, que era el objetivo final. Defensor, 11:39, nos corresponde establecer una pausa, 11:40, una pausa. A la vuelta, queremos conversar con usted en relación a qué viene ahora. Es decir, ya han regresado estos 252 connacionales, ya han llegado algunos de nuestros niños, pero evidentemente esto tiene consecuencias, esto trae secuelas psicológicas, secuelas físicas. ¿Qué se va a hacer o qué se va a hacer con estas personas que han retornado, que evidentemente necesitan una atención especial tanto para ellos como para sus familiares? ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo en relación a esto? Bueno, nos los va a comentar a la vuelta Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, aquí en nuestro programa Café en la Mañana, un programa súper especial porque estamos dilucidando este tema tan importante como es la defensa de los derechos humanos y cómo Venezuela pone en primer lugar a nuestro pueblo. 11:40, pausa, ya venimos, lo dejamos con publicidad. Tu plan comienza con una solución BDB esperándote. Con Pago Móvil BDB QR solo escaneas y pagas al instante. Desde la playa, en carretera o en ese lugar que acabas de descubrir. Listos para el plan 24/7 con el banco número 1 que te acompaña siempre. Porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y habíamos dejado una pregunta al aire que tiene que ver precisamente con las secuelas y los daños psicológicos que trae esta situación que se ha presentado, tanto de los 252 migrantes que han retornado a nuestro país, como también los niños que han sido rescatados. ¿Qué viene ahora, Defensor? Porque evidentemente esto trae secuelas, esto tiene consecuencias psicológicas tanto para estas personas como para sus familiares. ¿Cómo es la atención que está brindando en la Defensoría Pública en relación a este tema? Sí, la defensa pública está dedicada también a acompañar en algunos casos de defensa integral, apoyando cuando requieren problemas legales. La Defensoría del Pueblo también recibe a las personas. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es remitirlos a equipos multidisciplinarios, es decir, la atención psicológica, pero también el trabajador social y todo eso. Esos equipos funcionan, bueno, si actúan con el tema de los niños, niñas y adolescentes, entonces son equipos que tiene el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Cuando son las personas adultas, entonces también hay una unidad de atención a las víctimas, hay una dirección de atención a las víctimas, tanto el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que tiene desplegado entonces estos equipos a nivel nacional, como también desde la Vicepresidencia de la República, y estos equipos que contactan entonces psicólogos, psicólogas que pueden apoyar a estas personas y también ver la situación familiar, entonces cómo se puede apoyar con la integración. Una situación que viven estas personas porque vivieron además la situación de violencia, pero también otras personas que regresaron, entonces tienen una situación difícil de integración,
porque vendieron todo lo que tenían y fueron, bueno, tras ese sueño, como dice, y regresaron entonces sin nada, tienen que volver a integrarse en una situación con problemas, con a veces familiares. Entonces, en ese sentido, la comunidad está dando como esa acogida a las personas para tratar de integrarla en cada una de las comunidades donde estaban, y entonces también reciben ese apoyo. Por eso el llamado, bueno, también es detectar esas familias que están en esa situación difícil de retorno, que retornaron, en este caso, bueno, salvando su vida, en este caso las personas que fueron rescatadas, pero también entonces aquellas migrantes que retornaron y que, bueno, que están rehaciendo su vida, el apoyo que puede hacerse desde cada una de las comunidades. Es decir, no solo el apoyo de parte del Estado, sino que la comunidad también tiene que tratar de comprender la situación difícil que vivieron y entonces debe integrarse. Exactamente, es decir, es una responsabilidad de todos y todas, un acompañamiento, lo que tú dices, integral, pero también de toda la comunidad. Y por eso no solo las instituciones, sino también la misma comunidad, ver cómo va integrándose. La comunidad también ha ido cambiando, fíjese, ahorita cuando ellos se fueron no estábamos en ese proceso de decidir los proyectos mejores para la comunidad, cómo se organizaba cada comunidad para decidir, bueno, en esta comunidad queremos en esta situación. Hubo elecciones, en este caso, bueno, de gobernadores, gobernadoras, legisladores, concejales, concejalas, alcaldesas. Es decir, hubo todo una situación que es distinto cuando están regresando a cuando ellos se fueron. También ha habido muchos emprendimientos muy interesantes y también mucha atención de los estados, en este caso en los propios estados, las gobernaciones, las instituciones, pero también la institución nacional. En cada una de las comunidades hay situaciones nuevas y por eso es importante la integración a esa dinámica. Defensor, ¿qué lectura tiene usted sobre lo que ha sido el despliegue de esta campaña del sector de la extrema derecha sobre el supuesto Tren de Aragua? Bueno, que esto sirvió para una persecución y ha servido para una persecución de los migrantes no solamente en los Estados Unidos, vemos noticias de Chile y bueno, cualquier venezolano que, bueno, aprenden, así sea por una infracción vial, bueno, del Tren de Aragua, y entonces, bueno, todo aquello. ¿Qué lectura tiene sobre lo que ha sido esta campaña criminal de sectores extremistas contra los venezolanos? Sí, tiene que ver esa campaña contra Venezuela y por eso tratan de criminalizar a cualquier venezolano o venezolana. Es decir, si es en este caso de pocos recursos, bueno, debe ser un delincuente, viene del Tren de Aragua. Si es una muchacha que tenga mejores recursos, bueno, ella en este caso se dedica a la prostitución y por eso es que ha conseguido su dinero. Siempre es criminalizar a las personas, decir que los venezolanos lo que quieren es aprovecharse de todo el mundo, es decir, creando todo eso, tratar de aislar al pueblo venezolano de sus relaciones, porque nosotros hemos recibido aquí a personas de toda parte del mundo que se han integrado al pueblo, es decir, en todos los pueblos de Venezuela siempre hay alguna persona que tiene algún familiar que vino o de Europa o de Asia o de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Siempre en las comunidades se ha integrado plenamente, siempre es algo hasta cultural, pues cómo se va también construyendo la propia cultura con la integración de diferentes pues, aportes culturales de otras latitudes. Eso se quiere romper, es decir, empezar a crear la desconfianza, la división entre los pueblos, es decir, y por eso va entonces toda esa campaña de sospecha contra cualquier venezolano o venezolana, es decir, tanto de los gobiernos como crear a través de las redes sociales, los medios de comunicación como una matriz, acusando entonces a todo el pueblo, una cosa impresionante, ¿verdad? Eso es lo que llamamos la creación de la xenofobia y a veces entonces reacciona, lo veíamos hasta en el fútbol, ¿verdad? Es un futbolista que empieza a decir barbaridades contra otro, ¿por qué? Bueno, es que es lo que había escuchado y después arrepentido, entonces pide perdón y toda esa cosa, es decir, cómo se va cargando ese odio en los muchachos y las muchachas sin que ellos mismos se den cuenta cómo están cayendo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy críticos con los medios de comunicación, la información, siempre constatarlo y al mismo tiempo ver que eso siempre viene cargado con una intención también ideológica de construir precisamente un mensaje o lo que llaman ahora una narrativa, una historia para entonces criminalizar a otros. ¿Por qué entonces esa criminalización? Entonces la gente dice, no, es que son de Tren de Aragua. ¿Cómo sabe que es del Tren de Aragua? Es decir, ni saben muchas de esas personas porque lo llaman Tren de Aragua.
o dónde quedará agua, ¿verdad? Es decir, empiezan con todo eso, pensar que son como los centroamericanos, que es una pandilla que tiene que tatuarse el nombre para iniciarse en esa pandilla. Entonces hablan de los tatuajes y eso no existe aquí en Venezuela, no es una cultura, ni siquiera dentro de la delincuencia. Pues tratan de inventar toda esa narrativa falsa, como usted lo acaba de decir. Defensor, queremos aprovechar la oportunidad de estar aquí con nosotros porque el pasado 27 de julio y este fin de semana se llevó a cabo un proceso electoral en nuestro país donde hubo la escogencia de alcaldes, alcaldesas y también de los consejos municipales. Queremos saber cuál fue la participación que tuvo la Defensoría del Pueblo y cuál es el resultado del balance que usted nos puede dar en relación a estos dos procesos que se llevaron a cabo. Y fue realmente algo muy hermoso, fue una fiesta muy diversa porque fueron muchos procesos, aunque pudiéramos enmarcarlo y resumirlo con esos procesos, fueron muchos procesos que empezaron anteriormente, es decir, ¿en qué comienza esos procesos? Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, 712 personas empezaron directamente enmarcados en todo eso, prácticamente casi toda la Defensoría, somos de 800, bueno, algún personal de apoyo, algunos que no podían actuar directamente, pero del resto todos los servidores y servidoras públicas de la Defensoría del Pueblo dedicadas a acompañar ese proceso. ¿Cómo? Los meses anteriores, bueno, explicando cómo funciona el sistema de votación, qué era lo que se iba a elegir, cómo se iba a elegir. Los muchachos y muchachas en asambleas para definir cuáles eran los proyectos que iban a presentar, ¿verdad?, a la comunidad para que decidieran qué era lo mejor para la comunidad. Proyectos que pudieran servir a los jóvenes, a los muchachos y muchachas, a la juventud, los proyectos de juventud que se iban a decidir cada uno de los partidos políticos decidiendo quiénes iban a ser sus candidatos y candidatas. Es decir, hay un día culminante, el momento electoral, que yo llamo la fiesta, pero bueno, viene todo un proceso de construcción, de hacer, miren, para llegar allí, cada candidato y candidato tenía que presentar cuál era su propuesta, ¿verdad?, para el municipio. Cada consejero tiene que presentar, bueno, cuáles son las propuestas que lleva. Y llega ahí, entonces después viene ese proceso electoral. Mira, impresionante cómo vemos a jóvenes, muchachos, muchachas ayudando a las personas adultas mayores para que puedan tener acceso y la prioridad que se da, la atención que da, por ejemplo, los responsables hasta de la Fuerza Armada, los responsables de la seguridad, cómo acompañan para que esas personas pues se sientan cómodas, puedan ejercer su voto no solo con comodidad, sino rápidamente, sin ningún inconveniente y con un clima impresionante. Después entonces, cómo celebraban también los jóvenes, los muchachos y muchachas, cada uno de sus procesos que estaban en este caso impulsando, los proyectos que estaban impulsando en sus comunidades. Entonces todos esos procesos, pero además entonces las comunidades indígenas también no solo se fueron a votar en ese momento por quien representa, concejales y alcaldes y alcaldesas, muchos de ellos fueron electos, indígenas que fueron electos como alcaldes, alcaldesas, tenemos hasta un gobernador indígena. En este sentido hemos visto esa participación y posteriormente en asambleas para decir, bueno, pero es que además de esos votos que hicimos, igual que toda la población, tenemos en esos 8 estados donde hay municipios indígenas, hay una representación que vela también por los derechos de los pueblos indígenas que son minoritarios. Y fueron entonces el domingo pasado, de todas esas asambleas se eligieron entonces quiénes son los concejales y concejalas indígenas en cada uno de estos municipios donde hay entonces presencia indígena. Mira, una fiesta que acaba de culminar justo cuando empezamos ya la semana que viene a celebrar lo que es la celebración de los aportes y los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Y reconocemos aquí, mira, nosotros tenemos más de 52 etnias o pueblos totalmente distintos, con su propia cultura, con su propio idioma, con sus propios aportes, y por eso es importante conocerlo, celebrarlo y al mismo tiempo apoyar que puedan plenamente desarrollar todo su potencial. Defensor, ya tenemos que irnos, pero quería preguntarle qué mensaje le envía Venezuela al mundo luego de este proceso. Veníamos del 2024, presidencial, gobernadores, Asamblea Nacional, ahora consejos municipales y esta primera consulta a la juventud. ¿Qué mensaje se le envía al mundo? Sí, que es muy importante pasar de lo que es la democracia representativa a la democracia participativa, que lo que es el país, la nación, la democracia, se desarrolla con la participación de todas y todos. Y entonces, sí, se eligieron nuestros representantes desde el año pasado, el jefe de Estado, el presidente de la República, pero también entonces este año gobernadores,
gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, legisladores, y seguimos entonces ahora definiendo qué es lo mejor para cada una de las comunidades, los consejos comunales, es decir, ahora empiezan a reunirse los pescadores, las pescadoras, los campesinos, que igual que la juventud dicen, bueno, vamos a pensar un proyecto especialmente para este sector que pueda ayudar en el desarrollo de la nación, en el desarrollo productivo, es decir, la democracia se construye cada día, especialmente en la familia, es decir, con la participación de todos y todas. No es como antes que decía, bueno, los niños y niñas se callan. No, escuchamos a los niños, las niñas, escuchamos a las personas adultas mayores, vemos cómo podemos apoyar también en la comunidad personas que tienen alguna discapacidad, personas que pueden entonces seguir dando soporte a pesar de que tengan una edad avanzada. Y eso es la construcción de la democracia, es decir, pendiente que no haya nadie fuera, que no quede nadie excluido, que realmente es una construcción cotidiana y en este caso también protegiéndonos, lo que llamaba Simón Rodríguez, entre cuidándonos, entre todas y todas, cómo nos cuidamos. En este momento, bueno, donde tenemos esta crisis climática, pues un mayor calentamiento global, lo que sin mayor lluvia, es responsabilidad de todas y todos cuidar de que no haya nadie, pues, en los cauces de los ríos que van a ser, bueno, ahora van a crecer, van a estar mucho más grandes, es decir, no es como antes que debíamos aprovechar, bueno, la cuenca, no, debemos más bien retirarnos y cuidar de que nadie se ponga en riesgo. Por eso entonces es una fiesta que se construye día a día. Es una construcción colectiva de todas y todos. La democracia es así. Así es, bueno, muchísimas gracias, Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Bueno, hablándonos de todo el aporte que está llevando a cabo el Estado venezolano en defensa de los venezolanos y las venezolanas, de nuestros niños que aún se encuentran secuestrados en Estados Unidos y por supuesto también dándole continuidad a esta democracia participativa y protagónica. Señor Caballero, nos despedimos. Bueno, se viene la misión meridiana de la noticia. Cuídense, nos vemos y nos escuchamos mañana. Siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.